¿Y cómo está el pueblo de Dios? Amén. Cuando nosotros hablamos con el Señor, Él nos escucha. Amén. Muy bien. ¿Cuántos aquí queremos conocer a Dios? No veo las manos, levante las manos. Amén. Bueno, hoy vamos a leer del Evangelio de San Marcos 12, del 28 al 34, el mandamiento más importante. Nos ponemos de pie en el nombre del Señor para leer el Evangelio según San Marcos 12, del 28 al 34. Bueno, lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. El mandamiento más importante. Entonces se adelantó un maestro de la ley. Había escuchado la discusión y estaba admirado cómo Jesús le había contestado. Entonces le preguntó: ¿qué mandamiento es el más importante de todos? Jesús le contestó: el primer mandamiento es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Y después viene este otro: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento más importante que estos. El maestro de la ley contestó: has hablado muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él. Y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a ti mismo, vale más que todas las víctimas y sacrificio. Jesús vio que esta respuesta que esta era la respuesta sabia, y le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y después de esto, nadie más se atrevió a hacerle nuevas preguntas. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Nos podemos sentar. Hoy el Señor nos está resumiendo un mandamiento muy importante, el mandamiento más importante. Pero ¿cuántos aquí conocemos a Jesús? Vimos. Todos levantaron la mano, ¿verdad? ¿Cuántos aquí se pueden los mandamientos? Muy bien. Unos poquitos, pero ¿cuántos aquí se los pueden? Porque es imposible hablar de un Dios si no conocemos los mandamientos. Entonces, ¿cuáles son los mandamientos? Muy bien, palmas al Señor Jesucristo. Todos lo digo, muy bien. Para el judaísmo, esto se conoce como el decálogo, que son un conjunto de principios éticos de adoración y que juegan un papel muy grande en el judaísmo y en el cristianismo. ¿A poco no? ¿Verdad que juegan un papel muy importante? Porque cuando Jesús vino, ¿qué dijo? No vengo a abolir la ley, sino a hacerla perfecta. Perfecta. Entonces, nuestra iglesia nos lo pone muy fácil y nos dice que los mandamientos en el catecismo numeral 2067 nos dice así, ¿verdad? Los mandamientos enuncian las exigencias del amor de Dios y del prójimo. Los primeros tres se refieren al amor de Dios y los otros 7 al amor del prójimo.
Entonces allí es donde vemos dos mandamientos resumidos de estos 10, porque los primeros 3 hablan del amor de Dios y luego vienen los otros 7. No matarás, no cometerás actos impuros, no robarás. Son 7. ¿Qué pasa? Estos juntos, si los vivimos, estamos amando al prójimo, porque estos fueron leyes. ¿Para qué? ¿Para qué fueron los mandamientos? Para que vivamos en paz con los demás. Porque el pueblo de Israel fue muy rebelde y siempre se rebelaban contra el Dios que los había sacado. ¿De dónde? De Egipto, de la esclavitud. Y ya no iban a ser esclavos. Entonces Dios viene y pone los mandamientos porque el pueblo, a pesar de todo, se seguía rebelando y peleaban entre sí. ¿Será que aquí peleamos entre nosotros? Nos decimos, somos chismosos entre nosotros. Bueno, entonces el Señor nos está hablando a nosotros hoy. Pero bueno, dice que el pueblo de Israel tenían más de 600 preceptos. Para ellos era muy importante cumplir cada uno. Ellos era preocupante el no tocar a un impuro, a alguien con lepra no podía. Entonces tenían ¿cuántos? Más de 600 preceptos. Y a eso era la pregunta de este maestro de la ley. De allí venía la pregunta del maestro de la ley. ¿Por qué? Porque ellos todavía no habían distinguido cuál era lo más importante de todos esos preceptos. Y cuando están hablando con el rey de la sabiduría, ¿cómo fue la respuesta? Fue auténtica y veraz. Entonces, ¿cómo quedó el maestro de la ley que lo sabía todo? Quedó ¿cómo? Sorprendido. ¿Y cómo le dijo? Has contestado bien, maestro. Pero Jesús va más allá. Entonces, al Jesús ir más allá, le dice, él le contesta y le narra pues cuáles son los más importantes. Y Jesús le dice, no estás lejos del reino de los cielos. Pero bueno, ¿cuál era el primero que se menciona? Escucha, Israel. ¿Cómo nace la fe? Del oír la palabra. Hermanos, si no escuchamos, no vamos a escuchar a Dios. Entonces, nosotros debemos escuchar para poder escuchar al Señor. ¿Por medio de qué? Por medio del Espíritu Santo nos hable el Señor. Pero también el Señor nos habla a través de la palabra día a día. Nos habla a través del necesitado, a través del otro hermano, a través del prójimo. El Señor sigue hablándonos día a día. ¿Cuántos aquí aman al Señor? Dice la pregunta. ¿Todos aman al Señor? Amén. ¿Cuántos conocen al Señor? Amén. Muy bien. Eso me suena bien. Entonces, el primer mandamiento de Jesús cuando dijo, escucha Israel, nuestro Dios único es para nosotros Jesús el único Señor de nuestras vidas. Amén. Bueno, convicción, me gusta, convicción. Entonces, significa que nosotros le estamos dando el señorío a nuestro Dios, porque único Dios. El pueblo de Israel se metía mucho en idolatría. Entonces por eso Jesús vivía diciendo, pueblo, escucha, yo soy único Dios, no habrán otros dioses fuera de mí. Para conocerlo hay que escuchar, leer la palabra, dijimos, hay que escuchar al Señor a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿y qué es amar a Dios? Vamos a ver, ¿qué es amar a Dios? Hacer tu voluntad. Ok, amar a Dios es lo más grande que cualquier persona puede hacer. Eso es lo más grande en nuestras vidas, y pongámoslo claro, que amar a Dios debe para todo cristiano ser lo más
grande e importante en nuestras vidas. Debe ser nuestra mejor causa y anhelo para seguir viviendo. Entonces, por eso San Pablo siempre hablaba mucho de Cristo, porque él ya tenía a Cristo en su corazón. Entonces, él viene y nos dice, si vivimos, vivimos ¿para quién? Cristo. Y si morimos, morimos Para Cristo. para Cristo. Bueno, no estamos lejos. Entonces, estamos entendiendo que nosotros el Señor nos está pidiendo ser único, y cuando nosotros vivimos para Cristo y morimos para Cristo, Él se está convirtiendo en único Señor de nuestras vidas. ¿Qué significa esto? Que vamos a empezar a ver las cosas desde el amor. Desde el amor. Cuando alguien me hace daño, ¿cómo lo voy a ver yo? Desde el amor. Significa perdonar. Entonces, pero ¿será que podemos? Yo creo que si dijeron que conocemos a Jesús, significa que podemos amarlo, ¿verdad? Bueno, ¿ustedes creen que podemos amar a Dios si no cumplimos los mandamientos? Primera de Juan 2, 3, 4. 2, 3 al 4. Vean cómo sabremos que lo conocemos. Si cumplen sus mandamientos. Si alguien dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandatos, ese es un mentiroso y la verdad no está en él. Y vean cómo conoceremos que estamos en él. Si alguien dice, yo permanezco en él, debe portarse como él se portó. Hermanos, ¿será que Jesús se portó solo un día bien? ¿Qué hizo Jesús? ¿Por qué? ¿Qué hacía Jesús cada momento de su vida? Me imagino que Jesús tenía muchas pruebas. ¿Qué hacía Jesús? Orar. Se iba a solas a orar. Cuando alguien lo bofeteó rumbo al Calvario, ¿qué hacía Jesús? No decía nada, solo los perdonaba. Inclusive en la cruz, que dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y estamos en Pascua, en tiempo de penitencia y confesión. ¿Cuántos aquí, no me tienen que levantar la mano, están cumpliendo con ese requerimiento de la iglesia? Debe confesarse al menos una vez en Cuaresma. Es muy importante, porque no vamos a recibir el perdón si no pedimos perdón a nuestro Dios a través del sacramento de la reconciliación. Entonces, para saber que estamos en Él, significa que no estamos violando sus mandatos. Significa que en nosotros empieza a haber amor. Hermanos, ¿quién hace todo esto en nosotros? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que va haciendo en nosotros ese corazón. Es el Espíritu Santo el que le debemos dar gloria y alabanza, porque es Él el que va cambiando en nosotros nuestra forma de ser. Conforme a la apertura, nosotros vamos a ir actuando conforme Cristo. Porque lo dice en Filipenses 2:5. Tengan los mismos sentimientos que estuvieron en Cristo Jesús. Muy bien. Ok. Entonces, cuando nosotros conocemos, entramos a ¿qué? Significa que nuestra vida ya está convertida, ¿verdad? Significa que ya, aquí, ok. Vida convertida. ¿Qué significa? Que no hay que ver ya atrás. Todo lo pasado quedó atrás. Esos dioses, ¿cuántos aquí todavía tienen más dioses? Fuera del único Dios verdadero. Ninguno. Muy bien. Eso está perfecto. Entonces, está el Dios del dinero, el orgullo. Cada uno identifique su propio problema. El dinero, amor al dinero, orgullo, soberbia, chisme.
pereza, odios, egoísmo, etc. Cuanto más, yo sé que esta vida está llena de pecado, y nosotros cada uno que identifique el pecado a través del Espíritu Santo, para que no lo hagamos no solamente hoy en Cuaresma, sino siempre, porque Dios quiere una conversión. ¿Para cuándo? Para toda la vida, ¿verdad? La conversión es un proceso que día a día lo vamos mejorando conforme el Espíritu Santo nos va dando la fuerza. Entonces, quiere decir que nosotros tener esta conversión en nuestro corazón, ya conocemos a Dios, nos convertimos, vivimos el retiro bien en el Espíritu y ahora nos llenamos de la palabra. Ahora ya le damos una alabanza al que alabanza se merece, con un corazón contrito y humillado. Quiere decir que ahora nosotros ya nos portamos, ya nuestras cualidades, ya nuestros defectos se van a convertir en cualidades. Si éramos deshonestos, hoy vamos a ser honestos. Si le faltamos el respeto a los demás, hoy debemos de respetar a los demás. Entonces, si hablábamos inapropiadamente, hoy vamos a hablar apropiadamente. Si éramos unos irresponsables que siempre vivíamos diciendo mentiras para cubrir nuestra irresponsabilidad, ¿hoy qué vamos a hacer? Responsables. Esta es parte de la conversión de nosotros, la responsabilidad. Entonces vamos a tener un buen control emocional. No cualquier cosa, que no nos mueva cualquier cosa, hermano, que solo nos mueva el amor a Dios, al amor al prójimo, pero por Dios. Entonces tenemos que respetarlos a nosotros mismos. Hermanos, cada uno de ustedes vale la sangre de Cristo. Entonces respetemos este cuerpo que es morada del Espíritu Santo. Entonces, disciplinados. Todos tenemos que hacer en la vida, pero María eligió la mejor parte. Entonces fue disciplinada en que cuando ya puso la mirada en Cristo, siguió a Cristo. Entonces nosotros debemos de ser disciplinados en todo lo que hacemos, porque cuando hablamos tenemos que hablar directo y sin cambiar, sin revés. Mejor dicho, si nosotros dijimos sí, que el sí sea sí, y si dijimos no, que el no sea no. Eso es firmeza en nuestras acciones. Entonces, cuando nosotros conocemos a Dios, ¿de qué nos llenamos? De amor. ¿Por qué? Porque Dios Es amor. es amor y Él es la fuente del amor. Y cuando nosotros estamos junto a Cristo, Él nos está manando amor día a día. Cuando a nosotros se nos acaba, Él siempre está ahí llenando esa vasija. Nosotros la desocupamos tan rápido porque como nos cuesta, ¿verdad? Pero Cristo, en su infinito amor, nos está dando. Pero para eso tenemos que estar unidos en Cristo. Eso es amar a Dios. Pero Dios nos pide que lo amemos con todo el corazón. Con un corazón, lo más profundo está en el corazón, ¿verdad? Siempre dice, oh, mi corazón, te amo de todo corazón. Significa honestamente. Honestamente. Cuando usted le dice a la novia o el novio, amor, te amo con todo mi corazón, ¿qué significa? Que te amo con todo lo que yo soy. Solo vivo pensando en Él, solo vivo deseándole lo mejor. Entonces, eso no lo hacemos nosotros. Esa es la promesa de Dios, amarlo con todo el corazón. ¿Por qué? Porque Cristo ha injertado un corazón nuevo en ti, hermanos. Y eso lo dice Ezequiel 11, 19, 20. Les daré un corazón nuevo y pondré en su interior un espíritu nuevo. Quitaré de su carne su corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Así caminarán según mis mandamientos, obedecerán mis leyes y las pondrán en práctica. Entonces serán mi pueblo
y yo seré su Dios. ¿Qué quiere Dios que seamos para Él? Su pueblo. Entonces, ¿qué ha hecho Él en nosotros? Nos ha dado un corazón que sienta dolor, que pueda sentir el dolor, que pueda amar honestamente. Pero a ese corazón Él le agregó algo que antes de irse dijo, que era, les daré un espíritu nuevo, porque con Cristo todo es nuevo. Entonces nosotros estamos recibiendo un corazón nuevo, un espíritu nuevo, gracias y honra a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso es importante obedecer los mandamientos. Son 10, pero están en 2. Pero porque esos 10 se resumen. ¿Y qué significa esto? Que nosotros no lo podemos posiblemente memorizar. Algunos se lo memorizan. Pero Dios se ha encargado de que el Espíritu nos hable y nos diga, ¿cuántos aquí saben que matar es pecado? Amén. Posiblemente no saben que está en el mandamiento, pero es el Espíritu Santo que habita en ellos, que ya les ha dicho que eso es pecado. Entonces, amar al Señor con todo tu corazón. Un corazón contrito y humillado dice que el Señor no lo desprecia jamás, ¿verdad? Entonces,